Noche de espantos, bienvenidos sean. En este primer episodio te presentaré algunas historias que mi familia me ha relatado. Empezaré con ellos y espero que ustedes también me puedan mandar sus leyendas, ya sean personales o que les haya contado su abuelita, su tío o hasta su profesor o profesora. Espero que hagan crecer este proyecto aún más grande para que nuestras historias, relatos y leyendas den la vuelta al mundo. Los ha saludado su amigo el monje oscuro. Y recuerda, la oscuridad no es mala, es eterna. No, es que tiene que ser Sí, buenas noches. Vamos a narrar la historia del jinete que se aparece colgado en un rancho. Yo tenía 14 años cuando estaba viviendo en un pueblo que se llama La Mora, en Teochitlán, Jalisco. Tenía un primo que la novia de él vivía en La Mora. Entonces, él me invitó a que fuéramos a visitar a la muchacha, pero nos fuimos cada quien en un caballo, porque allá la gente, su transporte es por medio de un caballo. Entonces me dijo el que lo acompañara a ver a la novia. Era de día, eran más o menos como las 5 de la tarde. Entonces cuando llegamos allá al pueblo, pues ya empezó a tratar de oscurecer. Y cuando íbamos llegando allá al pueblo donde vivía su novia, me recuerdo que había una tipo capilla, y me dijo él: mira, en esta capilla se aparece el ahorcado. Es una persona que se ahorcó porque su esposa se murió y después creo que él tomó la decisión de ahorcarse. Entonces se me quedó en mi mente cuando pasamos por ahí, y no me dio miedo porque todavía estaba de día. Entonces cuando pasamos más adelante, le dije a él: ¿sabes qué? Vámonos ya, primo, porque ya estaba con la novia. Él me dijo: ¿sabes qué? Adelántate si quieres. Le dije: no, ¿sabes qué? Sí me voy porque ya está oscureciendo. Entonces ya cuando me despedí de la familia, porque vivían en ese pueblo, de repente cuando iba yo en el caballo montado ahí en él, y volteé hacia la capilla porque me recordé de la historia que él me había contado, y al mismo tiempo que yo volteé el caballo, de la misma manera él volteó su hocico hacia donde estaba, según algo, y él luego el caballo empezó a temblar y volteó, y yo de repente volteé y vi la silueta de alguien que estaba colgado ahí, al mismo tiempo que el caballo, y el caballo se desbocó, empezó a correr a toda velocidad, y yo no tuve otra opción más que saltar del caballo porque pensé que me iba a matar, porque el caballo empezó a correr sobre las cañas que estaban ahí, y tanto era el miedo que a la hora que el caballo iba galopando, se oía como si viniera una manada atrás de mí. Yo no sé, yo sentía que alguien venía atrás de mí corriendo, y me caí del caballo. El caballo se fue solo, y a mí me entró un pánico, y empezaba a voltear yo hacia atrás, y veía esa luz donde estaba la capilla, porque allá había veladoras. Empecé a correr y veía a través de lo que estaba enfrente, veía una luz chiquitita que estaba en el otro pueblo donde tenía que llegar yo, y no hubo otra cosa que más que pues echarme a correr, y me daba pendiente por el caballo también, que se desbocó y se fue. Ya no lo encontré. Entonces, ¿cuál es mi sorpresa? Que yo empecé a correr hasta llegar al otro pueblo donde yo vivía y que me quedaba en la casa de mi tío, y me encontré a un señor que estaba a la entrada del pueblo, ahí en la oscuridad. Y luego su primera cosa que él me dijo, me dice: ¿qué traes, mijo? ¿Qué traes? Te veo muy espantado. Le digo: híjole, no me lo va a creer. Le hace: ya se viste al ahorcado, ¿verdad? Le dije: ¿cómo sabe? Dice: no, pues yo he visto muchas reacciones de la gente que ve a esa persona. Dice: ¿vienes de allá del pueblo, verdad? Le dije: sí. No, mijo, cómete un pedazo de pan, dice, y vete rápido. ¿Dónde vives? Le digo: ya con mi tío Chema. Dice: sí, con José María. Dice: vete ya para allá, pero corriendo. Le digo: no, ¿sabe qué? El caballo se me fue y no sé qué va a pasar. Ahorita mi tío se va a enojar. Dice: no te preocupes, dice, el caballo él va a llegar.
¿Y cuál es mi sorpresa? Que cuando llego a la casa de mi tío, estaba el solar atrás, que es un donde están todos los animales, ahí gallos y los puercos y chivos y todo eso. Y cuando yo veo que el caballo está tirado ahí en el suelo, pero a todo lo que da, su corazón estaba espantado. El caballo ya estaba ahí echado con todo y la silla. Y yo le dije a mi tío, tío, ¿qué cree que me pasó? Él dice, ¿qué pasó, hijo? Le dije yo que este Guti se había quedado allá en el rancho. Le digo, y se me atravesó, se me apareció el jinete ese sin cabeza. Se me dijo, no ande yendo con el Guti para allá, ese es muy bien vago, no ande para allá. Le digo, tío, se me había ido el caballo. Le digo, mire, el caballo ya está aquí. Dice, quítele la silla. Y le quité la silla. Me acuerdo que le quité el pretal y le quité la silla. Y el freno de mano, porque tiene un freno con el que uno pues ahora sí que prácticamente conduce a uno a los caballos, porque es un fierro que traen en los dientes. Entonces esa es la manera de frenarlo a los caballos, pero todavía lo traía puesto. Y el caballo estaba temblando todavía de miedo, y pues igual que yo. Y pues esas historias sí está fuerte, porque sí la viví en carne propia. Y pues tengan cuidado cuando anden así en un lugar oscuro, y cuando alguien le relate una historia de espanto, sí es de pensarlo, porque sí sucede. Ya, eso es todo. ¿Cómo está listo? No, pues yo les voy a contar la historia de que pues mi abuela tiene ya 80 años vivió en Guatemala, en un lugar que se llama Río Bravo. Ella tenía estaba casada con su segundo esposo, y él trabajaba cortando leña, cortando árboles, y pues así hacían su vivir allá en Guatemala. Y estaban, ¿cómo les puedo explicar? Estaban ellos un día trabajando, y de repente empezó a llover bien duro en el bosque donde estaban trabajando, y de repente empezó a tronar bien fuerte. Y con Guatemala ya me aseguro que en lugares de México, de otros lados, llueve bien fuerte, el agua es pesada, y empezaron a quererse ir, ¿no? Y pues empezaron a correr porque empezaron a caer rayos. Y de repente iba caminando y iban corriendo disculpe, y no sé cómo dijo mi abuela, que nomás vio que le cayó un rayo a su esposo. Y de repente él quedó tendido ahí, quedó tendido, y cuando lo miró estaba medio quemado. Y pues la historia cuenta de que dicen muchos que ahora que van mucho por ese bosque, cerca del río, dicen que lo miran caminando y lo miran medio quemado igual. Entonces son muchas cosas que dicen que nomás lo miran, pero no hablan, nomás lo miran y lo miran pasando. Y pues como mucha gente ahí ya ha mirado a la Llorona y todo lo demás, ya no asusta mucho, porque él no viene y los asusta, sino nomás va caminando. Nomás va caminando, de repente te voltea a ver, pero no dice nada. Y hay gente que se asusta y gente que no, pero no es tan normal que lo miren cada rato. Bueno, todos los días por la mañana teníamos una rutina: llevar a los niños a la escuela, pasar a comprar un café, regresar a la casa, estacionar la camioneta. Mi esposo siempre que entraba se dirigía a la cocina a dejar las llaves, y cuando yo me quedaba subía las escaleras y llegaba al cuarto. Era algo que pasaba todos los días. Y en una ocasión así fue, yo no fui con él fue a dejar a los niños a la escuela, y pasó un rato en el cual ya se suponía que ya regresaba. Yo escuché claramente que la camioneta la estacionó, escuché que abrió la puerta, se dirigió a la cocina, dejó las llaves, subió la escalera. Sentí cuando iba a abrir la puerta de la recámara. En ese momento yo quise sorprenderlo, espantarlo. Me hice la dormida y me tapé mi cara. Entonces, cuando siento que ya está enfrente de mí, yo abro me destapo para espantarlo, y no había llegado él, no había pasado nada de lo que yo escuché. No sé qué pasó, no sé
si algún espíritu, qué pasó, pero fue muy, muy real todo lo que oí. Y él todavía no llegaba. Siempre me quedé con la duda que qué fue lo que pasó. Bueno, pues esta historia me la contó mi tío César, que en paz descanse, que le pasó a él, y pues han escuchado la historia del Cadejo, ¿verdad? Está en México, en Centroamérica, en todas partes esa leyenda urbana. Pues a él le pasó, dice que estaba bien borracho. Él era un tipo que tomaba mucho antes, en su juventud tomaba mucho. Y de repente pues él ya se iba para la casa, y todo borracho, no se acordaba, y se quedó tirado llegando a la casa por la puerta. Y me dijo que nomás sintió que miró un perro. Se miraba, era un perro negro, ¿verdad? Pero se formó una muchacha hermosa. Y de repente se fue, y como él, pues mujeriego y borracho, viene y se empezó a seguir. Y cuenta pues la historia de que pues ese perro, dice, muchos borrachos los han encontrado en el barranco, y porque pues muertos, porque se caen y se pegan o algo así. Y dice lo que él lo salvó de que no se lo llevara totalmente hasta allá fue que se le apareció un perro blanco, tipo blanco, bien hermoso, todo grandote, y lo empezó a jalarle, le empezó a jalar de aquí, de la pantorrilla, del pantalón de cerca de la pantorrilla. Entonces vino y él como que despertó de ese trance que estaba del perro negro, y empezó a seguir al perro blanco, y el perro blanco lo guió a la casa. Y pues cuando él llegó, dice que mi tía fue la que abrió la puerta y lo metió. Y pues de ahí él se acordó, porque pues hasta le bajó lo borracho que andaba, porque cuando despertó miró, dijo, ay, ¿qué estoy haciendo? Y si no, dice, si no fuera sido por ese perro blanco, él hubiera probablemente terminado en el barranco, porque él más se acuerda poquito que ya estaba cerca del barranco. Y como ahí en la colonia carolingia en Guatemala hay mucho barranco cerca, porque todo estaba de bajada, como en unas ciudades que son así con casas para abajo. Y él se acuerda mucho y dice, no, y después de esa noche ya no, ya siempre cuando se ponía borracho mejor se quedaba dormido donde quedara, porque eso fue muy miedoso para él, dice. Pues esta historia, pues yo de pequeño, hasta como 16, 17 años, iba a una iglesia cristiana, y pues este tiene que ver con la gente que juega con la Ouija y juega con el demonio, con el diablo, ¿verdad? Yo conocí una amiga que ella creció en una iglesia de pequeña, pero ella era de esos que estaba con Dios y estaba también jugando con el diablo. Jugaba Ouija, ella hacía muchas cosas, y la mera verdad, una vez estábamos en la iglesia, ya tenía como unos 13 años, ella era 3 años mayor que yo, y la mera verdad estuvo bien miedoso ese día, porque era un servicio de jóvenes y llevaron a un predicador fuerte. Y pues como ella, no sé, ella como estaba adentro, mitad en la iglesia y mitad en el mundo, y de repente empezaron a hacer alabanzas, y por ella estar jugando con mucha ouija, se le metió el demonio ahí enfrente de todos en la iglesia, y empezó a retorcer, ¿verdad? Empezó a retorcer y empezó a hablar en lenguas, y de repente empezó a hablar en español, y dijo, pero no era su voz de ella, sino una voz como que de alguien, una voz de alguien que no era ella, voz de hombre, ¿verdad? Era una voz de hombre, y empezó a decir, porque los hermanos empezaron a orar por ella, y empezaron los diáconos, que son los más altos ahí en la iglesia, empezaron a orar por ella, a tratar de dialogar con el demonio y sacarle el demonio que tenía dentro. Y de repente
de repente una voz salió de ella y que dijo, déjame a mí, dice, este es mi cuerpo, este es mi espíritu, este me pertenece. Y en el momento que dijo eso, muchos se asustaron y bueno, los diáconos oraron más, se le juntaron como 5 diáconos y empezaron a orar mucho por ella. Ya de repente ella empezó a convulsionar y empezó a sacar espuma blanca. En el momento cuando dijo que este cuerpo de Dios, le dijeron los que estaban orando por ella al demonio, como que se sintió cuando salió el demonio, porque dejó de convulsionar, empezó a sacar espuma blanca y quedó tendida. Y desde entonces dice ella que ella dejó de estar jugando con el diablo, de jugar la ouija, porque ella jugaba mucho eso y se le había metido un demonio y se dio a notar porque empezó a hablar en lenguas y yo estaba como a 3 filas de ahí. Entonces va para muchos que eso es verdadero, si estás jugando con Dios o cosas, porque pobrecita estaba, en su momento ella estaba como doblándose, como la película del Conjuro, no sé cómo es esa película donde se da vueltas y todo. Ella estaba igual, hasta que esa espuma blanca, y dijeron que cuando salió esa espuma blanca fue que el demonio fue que salió de ella. Y nomás quedó tendida y ya empezó a orar ella igual, como que ella tomó control de su cuerpo. Ok. Fíjense que quiero contarles esta historia sí, es un poco fuerte porque la viví en carne propia. No me recuerdo exactamente el año que pasó esto, pero yo me había venido para los Estados Unidos y pues el tiempo que estuve aquí sucedieron muchas cosas en México. A mi familia murieron varias personas de mi familia, pero una de las que murió fue una abuela mía que se llamaba Lina. Entonces ella, cuando yo me vine para acá, ella pues le dejé empeñada una moto que tenía yo, le vendí una moto chiquita, le dije, ¿sabe qué, Lina? Necesito dinero y me quiero ir para Estados Unidos y no sé si usted me pueda prestar. Y sí me prestó, rápido sacó de un pañuelo, que él tenía un paliacate, que mencionan mucho ese nombre de paliacate, es un pañuelo rojo con blanco o de diferentes colores, pero el de ella era así rojo con blanco. Ahí guardaba ella su dinero, por cierto mucho, porque ella guardaba así mucho dinero que sus mismos nietos le regalaban y ella lo guardaba. Y cuando nosotros necesitábamos dinero, ella nos prestaba a rédito el dinero. Entonces, pues su dinero iba creciendo cada vez más, porque pues ella no gastaba nada, simplemente lo prestaba y lo multiplicaba. Muy inteligente, por cierto. Entonces le dije yo, ya sabe qué, le dejo mi moto. Pues ella no la iba a manejar porque ella era una persona grande, ancianita ella. Y le dije, ¿sabe qué? ¿Me puede prestar? En ese tiempo no me recuerdo la cantidad, pero X cantidad, pero sí me la prestó. Entonces yo me vine para los Estados Unidos, pero pues no estuve tantísimo tiempo acá, pero no me fue muy bien. Entonces decidí mejor regresarme, que tenía mi novia en México y pues en ese tiempo pues yo prefería estar allá. Dije, no, pues quiero estar allá presente. Pero entonces en ese tiempo también habían atropellado a mi mamá, tuvo un accidente, y luego mi suegra también tuvo un accidente, mi abuela murió, mi tatarabuela, la que me había prestado el dinero. Entonces cuando llegué yo allá a México, pues llegué yo casi a vísperas de sus rosarios, pero como pues a mí me interesaba más estar con mi novia, pues yo me fui con ella y pues el día que fue su misa no asistí a la misa. Vino mucha gente de mi familia, pero yo no estuve ahí presente. Y aún me acuerdo que eran como las 11 de la noche cuando llegué yo a la casa y mi mamá me dijo que dónde andaba, que por qué no había estado en la misa, que habían estado toda mi familia, todos habían preguntado por mí. Le dije, ¿sabes qué? No, pues es que no, andaba yo en otro lado. No, pues ya me regañó y todavía le pregunté yo si había algo de cenar de lo que habían hecho. Dice, sí hay pozole,
porque habían hecho pozole. A mi familia le gusta mucho el pozole cuando hay reuniones, fiestas o lo que sea. Entonces, iba a cenar yo y entonces le dije, préndele al pozole. Entonces le digo yo, ¿y las sillas dónde están? Dice, no, pues están ahí en el cuarto de la entrada. Entonces me dirigí hacia el cuarto donde estaban las mesas y las sillas, y cuando entro, pues era un cuarto como, pues, ¿qué será? Más bien eran dos cuartos así grandes, y ahí estaban todas las mesas y las sillas. Entraba el reflejo de la casa de mi abuelita, porque vivía ahí a un lado, mi abuela, y cuando entro, claramente me recuerdo que vi el respaldo de la silla, y cuando yo la iba a agarrar, exactamente en ese momento, la puerta donde yo había entrado se cerró solita. Y cuando yo agarré la silla, sentí claramente cuando me agarró la mano alguien, pero era la mano de una persona ya mayor, pues como mi abuela, mi tatarabuela que había muerto. Sentía la mano así arrugadita y lisa. Me agarró de mi mano y me volteó a ver. Le dije, no se preocupe, su dinero se lo voy a pagar. Fue lo primerito que le dije yo. Y simplemente ella traía su rebozo gris, me recuerdo bien, porque ella siempre traía ese rebozo gris con negro. Traía su cara tapada, y le dije, perdóneme porque no le pagué su dinero, pero yo no estaba aquí, pero se lo voy a pagar. Y en ese momento, cuando volteé a verla, me desmayé en ese preciso momento, caí al suelo. Entonces ya de repente oí la voz de mi mamá y de mi tía que le decía a ella, oye, Pepe, ¿no que iba a cenar? Ya se volvió a salir a la chingada, ya salió otra vez, que me había ido. Pero yo estaba tirado en el suelo desmayado, pero ya la voz de ellas dos, de mi mamá y de mi tía. Entonces yo me quería levantar, pero no podía, y quería abrir la puerta, pero yo veía esa imagen aquí parada a un lado de mí, que me impedía moverme. Me quedé paralizado, no me podía mover. Yo me recuerdo, y no es un sueño, yo lo viví en carne propia, y como pude, traté de levantarme, de abrir la puerta, y en cuanto yo abrí y entró la luz de la casa de mi abuela que vivía enfrente, la imagen se movió y se quitó, y yo me salí y corrí hacia donde yo vivía en el cuarto con mi madre, y en ese momento yo azoté y me desmayé otra vez. Y mi tía en ese momento dijo, oye, viene borracho, viene tomado. Pero se los juro que yo no estaba ni borracho ni tomado, porque yo, todas las cosas que pasaron en ese momento, como ahorita las estoy platicando, las viví. Sí fue un momento muy difícil para mí, porque sí me llené de pánico y de miedo, porque nunca había sentido eso, y ni se lo recomiendo a nadie, porque cuando ves a un muerto así, que se fue y que se presenta a tu lado, yo lo sentí porque ella me agarró mi mano, y todavía recuerdo en este momento recuerdo su mano así lisita que me estaba acariciando mi mano. No sé, no quería vengarse de lo que yo le debía, sino que simplemente quería estar presente conmigo y me quería decir algo. Pero a mí me dio miedo preguntarle qué es lo que necesitaba, y pues me llené de pánico y pues me desmayé. Y ya cuando que salí yo, mi tía que me levantó, me decía ella que si estaba yo borracho o había fumado algo. Le dije, no, a mí no me gusta fumar nada. Simplemente vi a mi abuela y a mi tatarabuela, que se llamaba Lina, y me dijo, pues no, pues es que dicen que siempre cuando le quedas a deber a algún difunto, te viene a cobrar en vida o en muerte. Y pues esa es la historia que les quería narrar, y así pasó.